¿Qué tal? ¿Cómo va 2026? Bueno, da igual si estás viendo este vídeo a principios, a mediados o a finales de año, porque nunca es tarde, por suerte, para organizarse mejor. Y como cada año he reestructurado un poco mi setup de Notion, he creado nuevas páginas, nuevas formas de organizar el contenido que creo que os van a gustar y vamos a hacer ese tour por mi Notion Setup de 2026. Pero antes de empezar os voy a explicar cómo podéis conseguir esta plantilla, que es algo que muchos me preguntáis, así que lo dejamos claro desde el principio. Hay dos maneras de poder conseguir esta plantilla que os voy a enseñar, que es mi Notion Setup de 2026, para poderos organizar mejor, y lo único que tendréis que hacer es duplicarlo y empezarlo a utilizar, tan simple como eso. La primera manera es desde mi tienda de Gumroad, en la descripción tendréis el enlace. Compráis el setup, lo duplicáis y lo podéis empezar a personalizar o utilizar directamente como está. Y la segunda manera es uniéndoos a mi comunidad de productividad digital en Skool. Desde hace unos meses tengo una comunidad de productividad digital donde enseñamos a crear sistemas de productividad con herramientas como Notion que sí que funcionan. Y allí no solamente encontrarás esta plantilla, sino que encontrarás más de 15 plantillas de Notion, automatizaciones y también tendrás cursos, sesiones en vivo cada semana y la posibilidad también de tener sesiones uno a uno conmigo. Por tanto, estas son las dos maneras de conseguir la plantilla de Notion y ahora ya nos vamos directamente al setup. Para mí es súper importante cada año hacer pequeños ajustes porque mi manera de trabajar cambia y también por limpieza, un poco general, porque al final te das cuenta que hay páginas y bases de datos que no has utilizado en todo el año y es mejor deshacerse de ellas. ¿Vale? Entramos dentro de la plantilla, lo primero que vais a ver va a ser una sección que es un destacado, donde os explico algunas cosas de la plantilla, ¿vale? Como por ejemplo que es 100% editable, la podéis ajustar como mejor os convenga o la podéis utilizar directamente así. Os explico dónde están las portadas de las páginas hechas y que algunas páginas o bases de datos contienen datos de prueba para que veáis cómo funciona y que los podéis eliminar cuando queráis. Una vez hayáis leído esto, podéis sencillamente eliminar este bloque. Bien, y lo primero que nos encontramos dentro de esta plantilla son tres botones de accesos rápidos, que además están colocados al principio para que en la versión móvil o también en el iPad os sea fácil acceder a ellos. Tenemos tres botones. El primer botón nos sirve para crear una nueva nota que se va a nuestra base de datos de notas, que os voy a enseñar después. El segundo botón nos sirve para crear una nueva tarea que se va a nuestra base de datos de tareas, que he modificado, ha quedado muy bien y también la vamos a ver después. Y el tercer botón nos sirve para crear un nuevo evento que se irá a nuestra base de datos de eventos, que también veremos después. Estos son los tres primeros botones que encontramos en nuestro setup para tener un acceso rápido a crear estas entradas. Vale, después de esto para mí es súper importante tener acceso a las páginas que más utilizo a diario y creo que en general todos utilizamos más a diario. Por cierto, tengo que decir que a mí me gusta mucho utilizar también el modo oscuro, me gusta mucho cómo queda y que este año los colores que he utilizado son los mismos colores que tiene el sistema de Notion, ¿vale? Es el mismo tipo de azul, el mismo tipo de amarillo, el mismo tipo de rojo y el mismo tipo de verde, ¿ok? Bien, vamos a empezar por el apartado de proyectos, que lo mantenemos del año pasado y es un sistema de proyectos que me habéis dado súper buen feedback y además yo lo utilizo muy a menudo y me va súper bien. Por un lado, en la parte de la izquierda tenemos una vista de galería con tantos proyectos como queráis. Yo de entrada os dejo 3 y podemos ver una barra de progreso que se actualiza en base a las tareas. Después tenemos una especie de overview para echar un vistazo rápido a cuántas tareas hay completadas y cuántas tareas hay no completadas. Y también podemos ver el nombre de las tareas asociadas a ese proyecto. Y en la parte de la derecha tenemos el centro de control de esas tareas. Por ejemplo, esta tarea 1, vamos a poner aquí publicar newsletter. Veis que se nos actualiza directamente en la tarjeta del proyecto al que está asociado, en este caso el proyecto 1, vemos aquí publicar newsletter. Podemos marcarla o no como completado y por tanto la barra de progreso se actualiza automáticamente acorde.
Podemos darle una fecha y podemos asociarla a uno o más proyectos. Por ejemplo, podría asociarla a proyecto número 2 y ahora también nos aparece en proyecto número 2. Para mí esta ha sido una de las mejores maneras de organizar mis proyectos, tanto a nivel personal como a nivel laboral, así que mantenemos esta plantilla también en 2026. Y después nos vamos a la sección de notas. A mí la sección de notas me gusta mantenerla muy al estilo analógico y me gusta empezarla de nuevo cada año. Por tanto, lo que tengo son 4 blocs de notas, estilo el típico bloc de notas que teníais en la escuela, que además seguramente teníais uno de cada color según la asignatura. En mi caso, siempre el naranja lo destino a Swift, ¿vale? Y aquí tenemos una base de datos súper sencilla, porque una de las cosas que tengo muy claras en mi filosofía a la hora de montar sistemas de productividad en Notion es que no hace falta sobrecomplicar las cosas, ¿vale? Hay un principio que es el KISS, Keep It Simple, Stupid, que intento seguir siempre que puedo. Así que en cada una de estas carpetas encontraréis un bloc de notas que es una base de datos con una propiedad para tema y una propiedad para la fecha. Bien, si vosotros queréis también tener las notas de años anteriores, es muy fácil. Os vais a la configuración, tocáis en gestionar fuentes de datos y tocáis en la opción de vincula la fuente de datos existente. Aquí seleccionáis la fuente de datos de vuestras notas del año pasado y de esta manera podréis tener acceso a todas las notas desde un mismo lugar, ¿vale? En mi caso a mí me gusta empezar de nuevo cada año, pero si las queréis tener todas juntas, esa es la manera de hacerlo. Ok. Seguimos, el siguiente espacio es el de trabajo, que os he puesto 4 secciones, pero aquí cada uno se las tiene que organizar como quiera, porque yo no sé en qué consisten vuestros trabajos, por tanto simplemente os lo dejo de esta manera listo para que vosotros lo podáis personalizar. Y después nos vamos a la sección de hábitos, de la cual estoy súper orgullosa, ¿vale? Abrimos la sección de hábitos, que es una de las también más populares e importantes para todos. Aquí arriba os explico sobre una automatización que podéis y que os doy también con la plantilla para conectar Strava y Notion. Si por ejemplo salís a correr, vais en bicicleta o os gusta nadar, normalmente son los deportes más asociados con Strava, pero os lo explico después. Ahora nos vamos a la parte de abajo, que seguramente es la más popular, donde podemos tener cualquier tipo de hábito, pero el problema con el tema del rastreo de los hábitos en Notion es que puede ser que los objetivos sean diferentes, ¿vale? Puede ser que yo quiera hacer un rato de finés 10 veces a la semana o 10 veces al mes y en cambio yo quiera salir a correr 20 veces al mes. Y quiero que mi barra de progreso se actualice acorde a esto, porque el objetivo de cada uno de mis hábitos puede ser diferente. A lo mejor pues quiero meditar una vez a la semana, pues 4 veces al mes, ¿vale? Entonces quiero que mi barra de progreso se ajuste a ello. Fijaros que lo que he hecho aquí ha sido, primero de todo, dividir por meses, por tanto ya lo tenéis dividido y filtrado por todos los meses del año, de enero a diciembre. Y después tenéis para colocar vuestro objetivo mensual y una barra de progreso con una fórmula que se actualiza automáticamente. Y os explico cómo. En la parte de hábitos semanales he creado una plantilla, ¿vale? Que se puede modificar desde aquí, hábitos diarios, y lo único que tenéis que hacer, pues yo he puesto aquí finés, salir a correr y meditar, y lo único que tenéis que hacer es cambiar a vuestros hábitos para que cuando creamos una nueva página se nos cree directamente asociado al día de la semana en el que nos encontramos. Ahora mismo estamos en martes, ¿vale? Entonces yo aquí puedo marcar manualmente y después aquí tengo que colocar los hábitos, ¿vale? Fijaros, la barra de progreso ahora está al 0 en todas porque lo tenemos vacío, pero cuando yo coloco aprender finés, y también lo voy a colocar aquí, ¿vale? Entonces fijaros cómo al modificar aquí y colocar de nuevo aprender finés, la barra de progreso de los hábitos mensuales se actualiza automáticamente. Y lo mismo pasaría si seleccionamos otros hábitos como por ejemplo el running. Y lo mejor de todo es que se ajustan en base a su objetivo mensual. La fórmula de la barra de progreso está creada de manera que se ajuste a ese objetivo mensual y tenga sentido, ¿vale? Entonces, este sería el apartado de los hábitos generales, que aquí podéis colocar cualquier hábito que vosotros queráis. Y ahora nos vamos a un apartado un poco más específico,
que es el de el running. Si os gusta salir a correr, ir en bicicleta o nadar y utilizáis a menudo una aplicación como Strava, también os puede servir para contabilizar pasos o si salís a andar o hacer excursiones, quizás os interese tenerlo automatizado. La plantilla también se puede utilizar de manera manual, ¿de acuerdo? Y en la parte izquierda podréis ver el total de carreras, de veces que habéis ido a nadar, etc. Y también podéis ver el total de kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces aquí podréis ver las veces que habéis salido a correr o el ejercicio que hayáis decidido de manera reciente y aquí tendréis la vista de todos, ¿vale? Está filtrado. Justo debajo hay un gráfico que nos muestra, en este caso, los kilómetros, porque es lo que tiene más sentido si vamos en bicicleta, corremos o vamos a nadar. También tenéis una fórmula que se ajusta a vuestras zonas de entrenamiento y si queréis ajustarla en base a vuestras zonas de entrenamiento vais a editar fórmula y simplemente tenéis que cambiar cuál es vuestra frecuencia cardíaca en cada una de las zonas, ¿de acuerdo? Podéis colocar el tiempo, los kilómetros si lo usáis en manual, si lo usáis en automático es esta de aquí. Podéis colocar también la frecuencia cardíaca media, máxima, también la tenéis por ahí, la elevación y la fecha, ¿de acuerdo? Y como os digo, se puede colocar en manual o se puede hacer de manera automática. Os voy a enseñar súper rápidamente cómo funciona de manera automática. Esta de aquí es mi plantilla, la que yo utilizo, que es la misma, pero con mis datos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser eliminar todos los datos que tengo, ¿vale? Los voy a eliminar todos. Veis que los gráficos se quedan sin datos. Y ahora me voy a ir a Make, donde tengo un escenario ya creado que podréis acceder a él con la plantilla, ¿vale? Le doy a editar y lo podéis poner bajo demanda o lo podéis calendarizar o automatizar como vosotros queráis. Yo ahora mismo lo voy a dejar bajo demanda para enseñároslo y lo que voy a hacer es primero volveros a enseñar la plantilla. La plantilla está absolutamente vacía ahora mismo y vamos a volcar nuestros datos de Strava automáticamente. Por tanto, tocamos aquí, vemos que ya empieza a hacer el proceso. Y si nos vamos a la plantilla vemos cómo se va populando automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada. Nos muestra el título que le hemos dado en Strava, calcula directamente la zona en la que hemos estado entrenando, los kilómetros, el tiempo, la media de frecuencia cardíaca, la elevación y nos da la fecha. Estaba en el mío personal, pero vuelvo a la plantilla, que es la misma. Lo que pasa es que la plantilla tiene datos de prueba y la mía tiene mis datos personales. Otro apartado nuevo que he incorporado es el de finanzas personales, que me parece súper interesante y que me habéis pedido. Esto es nuevo de este año. En la parte de arriba tenéis una vista de galería para diferentes cuentas. Si tenéis vuestra cuenta principal, si tenéis una cuenta familiar con vuestra pareja, con vuestros hijos, lo que sea, o si tenéis una cuenta de ahorro. Y después tenemos dos bases de datos. Una en la que colocamos los gastos y otra en la que colocamos los ingresos. Los podemos colocar por mes, ya lo tenéis creada, ya tenéis creadas estas vistas y filtradas. Y lo único que tenéis que hacer es añadir vuestros ingresos y vuestros gastos. Una recomendación aquí es que si por ejemplo tenéis un extracto del banco, pues tapáis la parte donde aparece vuestro número de cuenta, etcétera, etcétera, y podéis subir ese archivo directamente a la IA de Notion y decirle que os lo coloque en la base de datos de gastos si lo queréis automatizar un poco. Y si no, lo podéis hacer de manera manual. Y en la parte de ingresos, sobre todo para freelance o también para cualquier persona que le interese, lo que he hecho ha sido crear dos secciones, una para ingresos brutos y otra para ingresos limpios. Y aquí dentro lo que hay es una fórmula que vosotros podéis modificar como queráis y que lo que hace es aplicar el total de deducciones que tenéis que sacar de vuestros ingresos, ¿vale? En este caso yo tengo un 23,41, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y después también tenéis esta versión de gráfico, que es una vista donde podéis ver en qué se están yendo vuestros gastos, en comida, en salir a comer fuera, en ocio, en vivienda, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo tenéis una base de datos para poder llevar el control de vuestras suscripciones. Esta es una de las secciones que más me habéis pedido y que por fin tenemos y creo que funciona súper bien. Y la parte de arriba de las cuentas se ajusta, ¿vale? Por tanto, tanto en los ingresos como en los gastos
Si seleccionáis la cuenta, ¿vale? En este caso los ejemplos los tengo con la cuenta nómina, veréis que se actualiza directamente. Vamos a inventarnos un salario 2 que va a ser de 1.000 euros en bruto. Veis que el limpio se ajusta directamente, por tanto también tendríamos esta plantilla de finanzas personales incluida. Después tenemos una de objetivos de 2026 que es muy simple, pero a mí me sirve bastante, donde tenemos una base de datos, podemos colocar nuestros objetivos personales, profesionales y de estudios, simplemente para tenerlos a la vista. Después tenemos una de eventos, porque no sé vosotros, pero a mí me pasa que a veces me dicen pues tal mes hay un concierto, o tal mes podríamos ir a esquiar, o tal mes hay una obra de teatro. Es básicamente una base de datos donde podemos colocar esos eventos específicos que no suceden tan a menudo durante el año, pero que queremos tener a la vista, ¿vale? Y los podemos dividir, pues en este caso yo los he dividido en todos los eventos, festivales, deportes, cine y teatro, pero podéis crear tantas categorías como queráis. En este tablero de cosas secundarias también tenéis el apartado de estudio, que lo he ampliado un poco más. Continuamos teniendo acceso a documentos y enlaces. Tenemos el calendario de clases como teníamos hasta ahora, con todas las tareas y después las tareas filtradas por cada clase, ¿vale? Aquí podéis cambiar el nombre de clase 1 por la asignatura que vosotros tengáis. Y he actualizado aquí debajo, además del horario, las notas de estudio, de manera que podemos visualizar las notas por clase, ¿vale? También tenemos clase 1, clase 2, 3 y 4. Lo podéis modificar para darle el nombre que queráis. Y aquí podéis ir colocando todas las notas de las clases que vosotros queráis. Y justo debajo tenemos el horario que ya teníamos antes. Por tanto, esta sección también la he ampliado un poco. Y finalmente, en esta vista de tablero, también he añadido los proyectos Agile, ¿vale? Esta es una sección súper potente, pensada más para desarrolladores, pero que le puede venir bien a cualquiera, donde pues podéis organizar vuestros proyectos por sprints. Aquí tendréis pues sprints, el tablero de sprints, los proyectos. Si sois desarrolladores podéis acceder a documentación y snippets. Y podéis también crear vuestros enlaces a GitHub y a LinkedIn, además de tener algunos botones específicos para esta plantilla. Es súper potente, pero es para proyectos más avanzados. De esta manera tenemos para proyectos más sencillos esta de aquí y para proyectos más avanzados esta de proyectos Agile. Vale, y ahora que ya hemos visto el primer apartado, digamos que es el de los botones, después las páginas principales y después las páginas secundarias, ahora nos vamos a uno de los apartados que más nos interesan, que es el de las tareas semanales. He mejorado mucho esta base de datos y además de mejorarla os quiero decir que me he quedado un poco con esta idea de decir, vale, quiero tener todas mis tareas en una misma base de datos. Hay personas que lo que hacen es tener diferentes bases de datos para diferentes tareas asociadas a un proyecto, ¿vale? Pero en mi caso, como ya sabéis que a mí me gusta intentar tenerlo todo lo más simple posible, pues para mí lo que mejor me funciona es tener una única base de datos donde tengo mis tareas de todo, ¿vale? Así que os voy a explicar exactamente cómo funciona. La clave de esta base de datos es que tiene 52 vistas, ¿vale? 52 vistas porque un año tiene 52 semanas. Por tanto, cada una de estas vistas ya la tenéis creada y filtrada por la semana del año, ¿vale? No lo tenéis que hacer manualmente, sino que ya lo tenéis. Entonces, colocamos la tarea que queremos, justo en tema es donde yo voy a colocar el proyecto en el que o al que pertenece esa tarea. Pues aquí normalmente tendría YouTube, después tendría pues Apple Coding Academy, tendría cosas relacionadas con la comunidad, etcétera, etcétera. Por tanto, esta sería mi manera de tener todas las tareas en una misma base de datos, sabiendo que siempre que quiera puedo darle aquí y ordenar para ver rápidamente qué tareas pertenecen a cada uno de mis proyectos. Luego tenemos una barra de progreso que se ajusta según la tarea está completada o no. Si la tarea está marcada sin empezar, la barra de progreso está al 0%. Si la marcamos en progreso, la barra de progreso se marca al 50% y si se pone en completado al 100%. Pero además esto está mejorado
porque si ahora dentro de una tarea tenemos subtareas, ¿vale? Estas subtareas también tenemos que actualizar su estado y cuando actualizamos el estado de estas subtareas, la barra de progreso principal también se actualiza, ¿vale? Por ejemplo, esta tarea 3, pues ahora mismo aquí le voy a decir sin empezar y ya veis que la barra de progreso de la tarea padre o de la tarea principal se actualiza, ¿vale? Por tanto, eso es una mejora respecto a la versión del año pasado que no tenía esta fórmula de progreso. Después tenemos la fecha y finalmente la semana. Y el apartado de fecha también es muy interesante porque si lo que queréis es visualizar esto en formato calendario, podéis tocar en calendario, ¿vale? Y aquí podéis ver las tareas por fecha, ¿de acuerdo? Y además la fecha, como veis, si solamente pertenecen a un día nos aparece solamente en ese día, pero si tiene pues un rango de días en las que tiene que ser completada, nos aparece de esta manera. Y por supuesto, esto también se puede ajustar para, en vez de mostrarlo por semana, mostrarlo también por mes si os interesa más. Por tanto, la vista de calendario siempre la tenéis disponible. Ahora mismo estamos en la semana 4 realmente, pero la plantilla la dejé lista en la semana 3, así que las tareas de prueba las tenéis en la semana 3, pero cada semana, a medida que vamos avanzando el año, podéis empezar a crear vuestras nuevas tareas porque todo está creado de la misma manera. Y es la forma que a mí me gusta organizarme y después de un par de años ya utilizando esta estrategia es la forma que mejor me funciona. Además, hablando con gente de la comunidad, resulta que no soy la única que se organiza por semanas, sino que hay otras personas que también lo hacen y les va muy bien. Así que con esto terminamos la plantilla de 2026, este Notion Setup. No sé cómo de largo habrá quedado este vídeo. Si os queda cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis que si os queréis descargar la plantilla lo podéis hacer a través de mi tienda online de Gumroad, que os dejo el enlace en la descripción, o podéis veniros a la comunidad. Estaré encantada de que forméis parte de ella y además esta plantilla tendréis acceso a muchas otras plantillas, tendréis acceso a automatizaciones, a cursos sobre Notion AI, sobre los agentes en Notion, sobre Make también. Tendréis directos semanales a los que os podéis unir para hablar sobre sistemas de productividad y también sesiones 1 a 1. Así que todo eso os lo dejo en la descripción. Decidme si os ha gustado y si habéis llegado hasta el final del vídeo, decídmelo también en los comentarios y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.